Saludos, saludos, muy buenas noches. Bueno, en esta tercera clase continuamos con la parte básica y terminaríamos con este conocimiento y comenzamos ya a subir a la plataforma eh, las herramientas que vimos en el video número 2. Igualmente subiré los videos para que ustedes puedan realizar la instalación de cada uno de ellos. Recuerden, vamos a hacerlo paso a paso. No es esto tomar a prisa. Lo importante es aprender, pero aprender súper bien. En esta ocasión del tema de nivel básico, eh, todos sabemos cómo ingresar a la BIOS, ¿no? Hay que aclarar que existen dos tipos de contraseñas asignables, ¿no es cierto? La contraseña de acceso a la BIOS y la contraseña de acceso al sistema. Estas dos son muy diferentes. La mejor se basa, entre comillas, es tener el acceso a la BIOS para poder manipular las características de inicio como la unidad de arranque. La cosa que es más complicada cuando nos pide una contraseña para iniciar en el sistema o Windows o cualquier otro sistema. Vamos a ver una lista breve de las formas de entrar a la BIOS, ¿ya? En la base de distintos fabricantes. No todos entran con la tecla Supreme o Del. Vamos a ver a continuación una pequeña tabla. Yo pienso que todos ya la conocen, pero como estamos arrancando del nivel básico, tenemos que tomarnos desde ahí. Por ejemplo, tenemos ahí una AMI Award. Hay que presionar Del durante el arranque. Tenemos también una AST Advance, ¿ya? Algunas son Award Tendon. Hay que presionar Control Alt Escape durante el arranque. Las Toshibas hay que presionar Escape durante el arranque. Hay otro tipo de Toshiba que es la Phonics. El modelo es la PC1, ¿ya? Es un valor point 330, hay que presionar F1 durante el arranque. En las Compaq hay que presionar F10. Cuando los cursores parpadean en la pantalla, saltan en la esquina superior. En otros tipos de Compaq también hay que presionar F10 cuando muestra el logo en la pantalla. En los equipos NEC, presionar F2 durante el arranque. En IBM PC2, con participación en referencia, insertar durante el arranque. Estos ya son un poquito antiguos, ahí tocaba insertar los disques de arranque para poder iniciar. Los que son ya de la escuela antigua se han de dar cuenta cómo así se hacía antes, ¿no? En otros PC2 igual hay que presionar Control Ins cuando el puntero esté en la parte superior derecha. Y estas máquinas de Machine creo que hasta ahora están trabajando en la parte de Venezuela. Hay que presionar Tab durante el arranque. Estas de Machine me llegó ya unas dos máquinas de estas, desví casi, o sea, tienen la misma fabricación de HP, ¿ya? Tienen la misma fabricación de HP, el mismo modelo de máquina. Lo único que hacen ahí es cambio del sistema de Windows, ¿no? En el firmware. En el firmware hacen unos cambios. Ya no arranca con HP, arranca, bueno, de las dos máquinas que me trajeron, la una arrancaba directamente con Machine y la otra arrancaba con el logo del gobierno, ya hablando de Venezuela.
Entonces arrancaba con el logo de gobierno, aparecía la bandera y bienvenido a Venezuela. Entonces, eso es lo que habían encriptado en la BIOS. En las Dell hay que presionar Control Alt Enter durante el arranque. En la de dimensión L56CX sistema hay que presionar Del durante el arranque. Otras Delta hay que pulsar el botón Power Reset 2 veces. En otras marcas hay que presionar el Control Alt o también Control Escape. Perdón, Control Escape durante el arranque. En el Zenith Phonics presionar Control Alt Ins durante el arranque. En el Phonics hay que presionar Control Alt S durante el arranque. En el otro tipo de Phonics también hay que presionar Control S durante el arranque. En el Olivet hay que presionar Control Alt Shift más número de pub del durante el arranque. Estas son un poco antiguas, ¿no? Estas máquinas, creo que son del 2000 por ahí. Las Tendon 386, presionar Control Alt Shift Escape, y las HP presionar F2. Este tipo de Wattway System usa Phonics Views de la BIOS, presionar F1. Esta Wattway también tiene la misma fabricación del modelo HP en algunas máquinas. Es solo lo que le cambian es el arranque en la BIOS, ¿ya? Tienen otro sistema en el arranque de BIOS. En la Sony Vaio de la serie 320, presionar F duras durante el arranque. Y eso sería, ¿no? Entonces así es como debemos nosotros accionar para entrar a la BIOS. En la BIOS entra, ustedes ya deben saber todos los informáticos. Es más que todo para las configuraciones de arranque. ¿Ya? En las modernas, por ejemplo, hay las Wi-Fi. Vamos a dar un... Por ejemplo, en las participaciones para ya cargar el sistema, utilizo yo el sistema el Rufus para ya cargar en las nuevas máquinas, el cual me ayuda muchísimo para poder cargar directamente ya con el sistema, con el Wi-Fi. Vamos a ver un poco de claves y contraseñas. Esto es así como se inició prácticamente el sistema de claves y contraseñas en el tiempo que me recuerdo que utilizábamos el sistema del bot, ¿ya? Para poder deshabilitar las contraseñas. A veces se nos hacía un poco complicado, igualmente para poder desbloquear, hasta que salieron algunas herramientas, pero conforme va pasando el tiempo, prácticamente igualmente las seguridades que tienen las compañías los van poniendo más el sistema de bloqueo en el firmware de lo que es la BIOS, más bloqueadas, ¿no? O tiene su seguridad mucho más consistente, se podría decir la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver una tabla de BIOS como les decía, cómo se comenzó eh, estas creaciones de los códigos de las BIOS, ¿no? Por ejemplo, en la tabla de BIOS se creó una serie de programas basados en Python, donde se escribía el código que regresaba a la laptop. El programa nos daba el backdoor de fabricante para poder accesar a nuestro equipo, ¿no? Aquí tenemos, igualmente, aquí tenemos algunas marcas que son prácticamente comerciales. Por ejemplo, Compaq, ya 5 dígitos. Por ejemplo, aquí el código serial es 1, 2, 3, 4, 5.
y se utilizaba el script, el PWGen de 5 decimales, ¿no? Entonces, ustedes pueden apreciar prácticamente de dónde nace, ¿no? Miren las secuencias de números que tenemos ahí, ¿ya? Igualmente el sistema Python que se había creado para hacer el PWGen de 5 dígitos, ¿ya? 5 dígitos, ahí estamos ya hablando de dígitos, ¿no? Eso tienen que recordarlo. Igualmente tenemos una del, los serial number, ¿ya? Los números seriales, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 595B, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D335B, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí se utilizaba Windows Binary en Source, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí una Hewlett Packard. Hewlett Packard, igualmente 5 dígitos, se utilizaba 1, 2, 3, 4, 5, con el PWG de 5 decimales o el Windows binario. Igualmente acá en lo que es HP Compaq o las Compaq Notebook, 10 caracteres. Por ejemplo, las características aquí es, por ejemplo, CN1, 1, 2, 3, 4, ABC, dependiendo de las características que tenga la máquina, ¿no? Por ejemplo, ahí se utilizaba el PWG, HP Mini, el PY o el Windows binario, ¿no? En la Samsung, por ejemplo, 2 hexadecimales o digitales, ¿no? O dígitos. Aquí estamos hablando de hexadecimales. Listo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos 07, 08, 81, 20, 41, 0, C000. Se utilizaba la PWG en Samsung, el PY en Windows binario, ¿cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo en esos tiempos igualmente descargué algunos archivitos. Vamos a sacarles para que puedan observar cómo se utilizaba en ese tiempo. Aquí tengo. Ya, por ejemplo, vamos a hacerlo ahí. No sé si se puede apreciar para no tapar acá. Ahí. Ya, en ese tiempo utilizábamos nosotros unas carpetas, por ejemplo, para Compaq, para Dell, para HP, sistema de claves, por ejemplo, sistemas basados con Python, ya. La tabla de BIOS que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, lanzamos aquí la de 5 decimales. Por ejemplo, aquí utilizábamos 5 decimales y nos daba directamente una clave para poder descifrar. Hay, hay una página, déjeme ver si es que la puedo encontrar, que se utilizaba directamente para ingresar. Voy a buscarle esa paginita para poder accesar, para que ustedes puedan observen, ¿no? Para hacerlo solamente un recordatorio, porque creo que los que ya son
de la vieja guardia, ya tienen que saber esto ya. Solo es un pequeño recorrido porque como estamos en la parte básica, listo. Por ejemplo, teníamos esta página, no sé si recuerden ustedes, donde podíamos nosotros ingresar el código. Aquí está, por ejemplo, la tabla, la que estábamos observando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya. Por ejemplo, aquí tienen una tabla donde están fabricados, ¿no es cierto? Esto ya vimos, es parte de lo que es el PWG de HP Mini. Ya esto ya observamos. Y vamos a correr un ejemplo con este. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el service tag 79HF QY1. Ya vamos a colocarlo, ese código aquí. Entonces era 79HF QY1 y generamos. Por ejemplo, ahí detecta dos tipos de códigos, que este código de aquí es de una Sony antigua, ¿ya? Que el código es 390005, ¿ya? Y una DIL para los seriales números, dice. Aquí está. O sea, por ejemplo, esos son los números seriales de las DELs y esos son los códigos. Si pueden observar estos códigos de aquí, ya. Estos códigos de aquí vamos nosotros a ver cuando ya hagamos la edición de BIOS. Ya, por eso es que comenzamos desde lo básico, para que ustedes comprendan de dónde nace la parte de la edición, ¿no? Cómo poder sacar manualmente, como se dice, ese archivo necesario para poder desbloquear. Hay algunos casos que ya son un poco más complicados, que realmente se quieren de otro tipo de herramienta para poder desbloquear, ya que en algunos casos ya las máquinas de séptima generación ya vienen con este tipo de bloqueo, ¿ya? Por ejemplo, ahí esta maquinita de aquí, nosotros nos llegó a nuestro laboratorio, lo pudimos desbloquear, prácticamente se habían olvidado el password del administrador, pero ya no tenemos las opciones como se utilizaba antes de ingresarnos o igualmente hacer edición manualmente para poder desbloquear. Hay opciones en casos, como les digo, sí podemos extraer el, eh, el código, pero en otros casos prácticamente este código se queda encriptado. Eso también lo vamos a ver directamente en otro sistema. La BIOS no solamente se complementa del archivo que vemos, el DOM, porque se coloca igualmente en otro tipo de herramienta y podemos desplazar y se abren muchos archivos y millones de archivos que están dentro de la BIOS. En línea se encuentra Manuel Ushka y Junior Pineda. Muy buenas noches. Eh, una pregunta. ¿Ustedes ya trabajaron con estos tipos de sistemas antiguamente ustedes? Manuel o Junior, me pueden contestar directamente ahí si han trabajado con esos sistemas, por ejemplo, para el desbloqueo. Manuel.
Bueno, no creo que están en línea. Entonces, este sería nuestro tercer video de la parte básica, ¿ya? Y voy ya a subir los archivos necesarios para comenzar a hacer la instalación de las herramientas que vamos a necesitar durante el curso que estaríamos viendo. Y esto sería todo por hoy día y muchísimas gracias y una buena noche.